Muy buenos días, ¿cómo están todas, todos? Me da muchísimo gusto saludarles, darles la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Agradecemos su presencia y a nombre de la comunidad climática mexicana reciban la más cordial bienvenida al seminario titulado Entendiendo el régimen climático internacional y su impacto en lo local. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la colaboración en el desarrollo de este seminario de los amigos de la Iniciativa Climática de México y de WRI México, instituciones que conforman el Secretariado Técnico de la Comunidad Climática Mexicana. Además, contamos con la participación del Gobierno de Monterrey y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, a quienes agradecemos enormemente su disposición a colaborar con nosotros, con nosotras, en la realización de este seminario. Les recordamos que este es uno de los más de 25 seminarios desarrollados en el marco de la comunidad, orientados a fortalecer la acción climática subnacional, mismos que se llevan a cabo cada 2 semanas, los miércoles de cada 2 semanas a esta misma hora. En caso de estar interesados, interesadas en los seminarios anteriores, les invitamos a revisar las grabaciones que están disponibles en la página de internet comunidadclimaticamexicana.mx. En el chat podrán encontrar en este momento el link. La Comunidad Climática Mexicana es un esfuerzo conjunto de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la ANAE, la Iniciativa Climática de México, ICM, y el Instituto de Recursos Mundiales México, WRI por sus siglas en inglés. Y su objetivo es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales para que éste esté en línea con la trayectoria del 1.5 grados de temperatura de calentamiento global que señala el Acuerdo de París. Y esto a través de la consolidación de una comunidad que promueve espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con el fin de promover tanto el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono para todas y todos los ciudadanos de este país. Además de las 3 organizaciones que detonamos esta iniciativa, esta comunidad crece y se fortalece por todas y cada una de las personas que siguen las actividades que desarrollamos de manera cotidiana, por las y los funcionarios que activamente participan con nosotras y por todas las organizaciones aliadas. Juntos perseguimos el mismo fin común: fortalecer a los gobiernos locales para un futuro sustentable, resiliente y mejor para todas las personas. En la comunidad hemos identificado 7 temas prioritarios de acción a partir de escuchar y conocer las necesidades y preocupaciones de los gobiernos locales. En este sentido, este seminario en particular está orientado a fortalecer el eje de planeación climática para la definición de objetivos ambiciosos y de largo plazo, tema de gran interés para las acciones locales y estamos seguros que será una conversación muy enriquecedora para todas y para todos. En esta sesión contamos con la participación de Carolina Duarte, líder de vinculación y asuntos internacionales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, de Mariana Castillo, asociada en procuración de fondos de la Iniciativa Climática de México, Andrés Flores, director de Cambio Climático y Energía de WRI, y de Silvia Cantó, coordinadora de Acción Climática del municipio de Monterrey. Mi nombre es Saúl Pereira, soy coordinador del proyecto de la Comunidad Climática Mexicana de WRI y por acá también funjo como gerente de Acción Climática y esta mañana tendré el honor de moderar esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría explicarles brevemente la agenda de la sesión. Vamos a comenzar con una breve introducción del tema por parte de Andrés Flores, quien nos compartirá el marco contextual del régimen climático internacional. Continuaremos con un espacio titulado Participación de Gobiernos Subnacionales en la COP, con la participación, valga la redundancia, de Carolina Duarte y Silvia Cantó, para escuchar un poquito sus opiniones, sus percepciones en estos temas. Y posteriormente estaremos
teniendo la colaboración, la plática de Mariana Castillo de ICM, quien nos compartirá una presentación sobre la COP27, los temas e importancia de los gobiernos subnacionales en el marco justamente de esta próxima COP. Finalmente, aunque no menos importante, por supuesto, tendremos un espacio para escuchar y responder las preguntas de nuestro público y finalmente llevaremos a cabo el cierre del evento. Conforme avancen las presentaciones, podrán ir escribiendo sus preguntas o comentarios utilizando la función del icono inferior derecho de su pantalla, marcado con una Q y una A, y al final de las presentaciones retomaremos dichas preguntas para que nuestros panelistas las respondan. Sin más preámbulo, y simplemente corroborando que ya esté por acá. Sí. Andrés, sin más preámbulo, quisiera agradecer la participación de Andrés Flores, quien nos presentará la introducción al tema de hoy. Adelante, Andrés, te cedo la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Saúl. Buenos días. Me da mucho gusto estar por acá platicando con ustedes. Voy a proyectar una presentación, espero que ya la estén viendo, y platicarles un poco en 15 minutos sobre cuáles han sido las respuestas internacionales ante la emergencia climática global. Lo primero, bueno, decir que no hay ya duda alguna de que estamos frente a una emergencia en lo que hace al cambio climático y el calentamiento global. Estos son algunos datos que presenta el último informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, el IPCC, quien, como saben, presentó este año los reportes de evaluación de los tres temas en los que está dividido, que es el primero es la ciencia del cambio climático, el segundo es impactos, vulnerabilidad y adaptación, y el tercero es mitigación del cambio climático. El IPCC mismo es parte de esta respuesta internacional, es el grupo científico conformado bajo el auspicio de Naciones Unidas para dar los argumentos y las evidencias necesarias para que los tomadores de decisión puedan pues entender qué está pasando en primer lugar y también pues tomar acciones, y lo mismo toda la sociedad. El panel pues ya tiene formado desde 1998, entonces ya tiene muchos años de existir y pues como ustedes saben ganó el Premio Nobel de la Paz, no un Premio Nobel técnico, sino el Premio Nobel de la Paz por el trabajo que ha estado haciendo, y además porque está conformado por científicos que dedican mucho tiempo a preparar reportes, a preparar informes, a dar argumentos muy sólidos sin cobrar un solo peso, ¿no? Y son científicos de todo el mundo. Cada vez hay más literatura sobre el tema, como bien saben. Al principio era muy difícil porque los informes estaban muy sesgados con literatura de países desarrollados, escenarios muy buenos para el norte del planeta, pero no tan buenos para el sur. Pero cada vez pues hay grupos más sólidos en todo el mundo. Entonces el panel es parte de esa respuesta y pues se conformó, les decía, en 98, cuando empezó a haber alguna evidencia de que el planeta estaba sufriendo algo, ¿no? Que no sabían si era un enfriamiento. Al principio se hablaba de un enfriamiento y luego ya se pudo documentar que se trataba de un calentamiento gradual a partir de la era de la revolución industrial, ¿no? Cuando se empezaron a emitir gases de efecto invernadero por quema de combustibles y por la industrialización, y también por el deterioro de los bosques y los ecosistemas, ¿no? Entonces eso quedó ya documentado. Al principio había todavía cierta incertidumbre sobre qué tanto estaba dándose el calentamiento y qué tanto la causa era humana, ¿no? Las dos cosas se cuestionaban y cada vez es más evidente. Los científicos nunca dicen que algo es cierto absolutamente, pero ya pueden decir con 99% o 99.9% de certeza que el cambio climático que estamos observando ahora es causado por las actividades humanas, ¿no? Y aquí estamos viendo en esta gráfica qué pasaría si no existiera la contribución humana al cambio climático. Es la grafiquita de abajo. Podría haber cambios en el clima porque hay alguna parte de estos que pueden ser causados por cuestiones naturales, erupciones de volcanes, por ejemplo. Históricamente pues el planeta se ha enfriado y se ha calentado, ¿no? Eso ha sucedido. Hemos tenido etapas de glaciaciones y etapas de más calor, pero este cambio de los últimos años es tan rápido como nunca se había observado en el planeta, como nunca se ha
documentado incluso por la gente que estudia el paleoclima, que puede ver qué pasaba acá hace millones de años, y muy ligado a las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Hay una correlación directa entre las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y el calentamiento que estamos observando, que pues ahora está ya acercándose a 1.1 grados centígrados, 1.09 grados centígrados según el último informe de evaluación del IPCC también. Aquí es la fuente de nuevo el IPCC. El IPCC no produce realmente mucho original, fuera de escenarios y algunas estimaciones, proyecciones y tal, pero lo que hace es revisar la literatura que existe, literatura científica arbitrada en la mayoría de los casos, y hacer informes en donde compilan todo lo que está la ciencia dura documentando, ¿no? Entonces aquí estamos viendo esto que ya es pues incuestionable, ya ni siquiera los republicanos más rudos en Estados Unidos están ya cuestionando que el cambio climático exista, y pocos realmente se atreven a cuestionar que sea por causas humanas. Ahora lo que están diciendo es que, bueno, responder a él va a ser muy caro, ¿no? Ese es el argumento ahora, ¿no? En el debate político, en el científico realmente no hay ya mucho que debatir. Ahora, lo otro muy importante, además de que está ocurriendo el cambio climático y que nos está marcando pues, una emergencia global sin precedentes, porque está poniendo en riesgo nuestro nivel de desarrollo y también a los ecosistemas, como los conocemos, nuestra capacidad para subsistir, alimentarnos. Pues también la otra cuestión es que el tiempo se está agotando para darle una respuesta contundente, clara, decidida al cambio climático. Estos son también cálculos del IPCC y nos dice cuándo se lograrían estos límites de temperatura, ¿no? de calentamiento del planeta, si tuviéramos acciones muy ambiciosas o si no lo tuviéramos, ¿no? Como los dos extremos en los escenarios, digamos. Con acciones muy ambiciosas podríamos todavía pensar en lograr limitar el calentamiento del planeta a 1.5 grados centígrados. La verdad es que se ve cada vez más difícil, pero podría al menos teóricamente ser lograble. Y evitaríamos con acciones muy ambiciosas los 2 grados centígrados, que es el objetivo planteado en el Acuerdo de París y en la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas. Ahora, si vamos por la ruta que estamos yendo, que no es necesariamente la de más intensidad en carbón, pero sí muy cerca de ahí, no estamos todavía haciendo lo suficiente, pues ya 1.5 se ve difícil y se vería muy lejano, ¿no? De lograr. Lo superaríamos muy pronto, lo superaríamos tan pronto como entre 2018 y 2037. Ya muchas proyecciones científicas están diciendo que 1.5 es ya imposible, porque como ustedes saben, muchos gases de efecto invernadero que ya emitimos en el pasado, pues tienen vidas medias en la atmósfera de muchos años. El CO2 puede estar 100 años en la atmósfera. Entonces, pues aunque paremos hipotéticamente todas las máquinas y dejemos de emitir y no capturemos capturemos CO2 de la atmósfera de manera muy rápida, pues el 1.5 va a ser imposible de no superarse, ¿no? Y lo superaríamos muy rápido. Y lo mismo 2 grados centígrados y con probabilidad de llegar a 3 y hasta 4 grados centígrados para fines de este siglo, ¿no? Como estamos viendo aquí en estos datos. Esto es lo que pasaría en estos dos escenarios. Ahora, las emisiones históricas pues no son iguales en todo el mundo. Esta es una gráfica ya muy viejita de WRI, en la que se está ilustrando aquí con el tamaño de los continentes y los países que tanto contribuyeron históricamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, y vemos pues claramente que los países cuyo desarrollo dependió de la quema de carbón, de combustibles, la degradación forestal, se acabaron prácticamente todos sus bosques y los bosques en otras regiones en este tiempo, pues esos países son quienes más han contribuido históricamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, quienes menos contribuyeron, que son los del sur, África, América del Sur, Asia, son quienes más están sufriendo las consecuencias, son las regiones más vulnerables del mundo, ¿no? Las islas, por ejemplo, también, entre ellos. Entonces, aquí lo que se ilustra, pues, es un tema también de
de equidad que está muy relacionado a la cuestión del cambio climático. Por lo mismo, la Convención Marco, que se firmó en 1992, y es pues, uno de los instrumentos multilaterales con más partes, más países firmantes, son 198 ahora miembros de la Convención de Cambio Climático. En la Convención se reconoció al inicio que hay un principio básico, que es el de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas, digamos. No todos los países tienen la misma responsabilidad, no todos tienen la misma capacidad de respuesta, porque pues además históricamente no contribuyeron igual, pero además porque no tienen el mismo nivel de desarrollo como para responder de la misma manera al cambio climático. Ahora, con el Acuerdo de París, este principio, aunque sigue vigente, ya tiene una interpretación un poco diferente. Ahora se entiende que todos los países tienen corresponsabilidad, incluso los más chiquitos están estableciendo algunos compromisos, porque de otra manera, eso es lo que está como base, digamos, de ese entendimiento, pues no vamos a resolver el problema, ¿no? Si solamente los países desarrollados hacen lo que tienen que hacer, no vamos a solucionar el problema si pensamos que los demás países se van a desarrollar en la misma manera que lo hicieron ellos, ¿no? Si China o la India se desarrollan igual que lo hizo Europa en el siglo XX o XIX, el planeta no va a dar, ¿no? Entonces también tienen que descarbonizarse estos otros países, aunque entendiendo que pues, su desarrollo también es primordial, ¿no? Es importante. Ahora, no estamos yendo en el camino correcto. Estas son algunas gráficas que ilustran lo que está pasando históricamente y lo que se está proyectando que podría pasar. Y un poco es el mismo punto que ya hacíamos, ¿no? Estamos más bien con las políticas actuales yendo hacia entre 2.7 y 3.1 grados centígrados. El clima, como ustedes saben, es un sistema complejo. No hay una correlación directa entre qué tanto emitimos y qué tanto se calienta el planeta. Ojalá fuera así de fácil tener una ecuación y lograr un resultado así de sencillamente, de fácilmente, pero no es así. Entonces, ven aquí márgenes de incertidumbre. Estas barras pues son barras que tienen, conforme vamos avanzando más en el tiempo, mayor incertidumbre. Entonces ya estamos hablando de rangos de calentamiento, no necesariamente de puntos, dependiendo de qué tanto sigamos emitiendo, ¿no? Y para ser consistentes con 1.5, pues sí tendríamos que llegar a una descarbonización muy rápida, muy acelerada, volviendo al mismo punto que ya hacíamos, de más o menos el 45%, la mitad de las emisiones para 2030, y llegar a emisiones netas cero, incluso aquí verán emisiones netas negativas hacia a finales de siglo y tan rápido como 2050, hacia mediados de siglo. Emisiones negativas que implican, y eso ya lo establece muy claramente el IPCC, que no hace falta dejar de emitir, tenemos que quitar gases de efecto invernadero de la atmósfera, capturar carbono, capturar otros gases y pues no sé, enterrarlos en cavernas o en el subsuelo, o usar geoingeniería, alguna tecnología que capture estos gases de la atmósfera. De otra manera, impensable llegar a 1.5 grados centígrados de calentamiento. Esto lo ilustra de otra manera, pero es esto que estamos ya hablando que habría que hacer, que se está proyectando de ahora al 2030, qué habría que hacer y qué habría que hacer para mediados de siglo. Yo ya les platicaba un poco, esta es la respuesta internacional más importante que tenemos. Después de que se creó el IPCC, era muy claro que estaba ocurriendo el cambio climático global, y pues la respuesta inmediata fue una convención, firmar un acuerdo multilateral para atender el cambio climático, y el acuerdo se firmó en 1992 en la Cumbre de Río, junto con otros dos acuerdos, que son los acuerdos globales que tenemos en este momento. Esa fue la Cumbre de la Tierra, entonces son los acuerdos de la Tierra que tenemos. El otro es la Convención sobre Biodiversidad, la CBD, que también tiene su propio proceso y ha ido avanzando rápido. También, digamos, no tan rápido como el clima, con todo y que pues muchos nos quejamos de lo lento que es este proceso, pero la CBD pues también tiene una COP. La COP es la conferencia de las partes. Las partes son los países que firman, los países se reúnen una vez al año, y el órgano máximo de decisión en todas estas convenciones de Naciones Unidas es la COP, la conferencia de las partes, los países reunidos para tomar las decisiones de índole política que luego se operacionalizan de alguna manera en otros órganos, ¿no? En otras sesiones.
pero las decisiones propiamente se toman en el caso del cambio climático una vez al año, cada que se reúne la COP, la conferencia, los países. Y la COP va rotando por regiones, ¿no? Le toca a América Latina cada 5 años y luego le toca a Europa y luego a Asia, en fin. Y así es lo que estamos viendo, que cada vez la COP está circulando por todo el mundo. La de biodiversidad se reúne cada 2 años en su caso. Y la tercera, Convención de Río, es la de desertificación, que también se estableció que era un problema global que requería atención multilateral en su momento, ¿no? Entonces estas cumbres ya están cumpliendo 30 años, ¿no? Este año estamos en Río más 30, ¿no? O Estocolmo más 50, porque la primera cumbre de la Tierra pues fue en Estocolmo en 1972, cuando el cambio climático ni siquiera se vislumbraba. Al menos, a lo mejor había algunos artículos ya ahí que hablaban del tema, pero todavía no tenía la atención que tuvo en el 92, ya con el IPCC formado, cuando se estableció la cumbre. El IPCC se formó en el 88, perdón, yo creo que había dicho 98. A mí ya se me van las cabras un poco con los años, pero con los años de estas convenciones y con los míos además. Pero el IPCC ya tiene pues bastantes años de haberse formado desde el 88, y la convención le siguió en el 92, ¿no? Como estamos viendo aquí. La convención, como su primer instrumento ya con acuerdos concretos, tuvo al protocolo de Kioto en el 97, pero ahí todavía el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas estaba muy vigente. Entonces, el protocolo de Kioto pues, fue muy limitado porque solamente establecía metas para países desarrollados, los que están en el anexo 1 de la Convención de Cambio Climático. Los países no anexo 1, que son los que no están entre esa lista de países ya desarrollados, pues no tenían realmente compromisos cuantitativos de reducción de emisiones, ni nada que tuviera, digamos, muchos dientes, ¿no? En términos de compromisos. Entonces, pues el protocolo solamente regía para una parte de las emisiones de todo el mundo, y además, pues algunos países no lo ratificaron, el caso más notable Estados Unidos, porque pues cambió de demócrata a republicano por esa época, entonces el Congreso no lo ratificó, nunca hicieron nada por cumplir con su compromiso en el protocolo de Kioto, y otros países hicieron muy poco, Rusia, Australia hizo muy poco, y realmente pues nadie lo sancionó, porque pues no era todavía en materia de sanciones, esto era pues prácticamente voluntario, ¿no? De buenas intenciones. Fue evolucionando el Acuerdo de Cancún en 2010, que es la COP16, pues fue un proceso importante, un logro importante, porque se logró restablecer un poco la confianza en el multilateralismo como la vía para solucionar el cambio climático global, después de que Copenhague pues fue realmente un fracaso, ¿no? Por muchas razones, pero sobre todo porque la presidencia de la COP, que cayó en Dinamarca, siempre la presidencia cae en el país que tiene la sede de la COP, de la reunión de ese año. La presidencia danesa, pues realmente no tejió muy fino con todos los países, ¿no? Logró un acuerdo con algunos, sobre todo con los países hegemónicos globalmente, pero dejó fuera a muchos del acuerdo, y a la hora de que llegaron al cierre de la COP, pues hubo inconformidades y no se logró consenso. Todos los países del ALBA, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, creo que en ese momento también estaba en el ALBA, la Alianza Bolivariana de América del Sur, América Latina, pues se opusieron y no se logró consenso, no hubo acuerdo. Entonces Cancún buscó restablecer el proceso, y creo que los negociadores en ese momento, sobre todo de Cancillería, fueron muy efectivos, viajaron mucho por todo el mundo e incorporaron en el acuerdo los intereses de prácticamente todos los países y los grupos de negociación, ¿no? Y ahí se logró pues, un acuerdo de adaptación importante que reflejaba un interés muy concreto de los países del sur, que tenían pues mucha preocupación porque no se superara 1.5 grados y porque hubiera un mecanismo de pérdidas y daños, que ahí se estableció por primera vez en Cancún como parte de un acuerdo ya negociado, ¿no? Y ese mecanismo ahora en la COP27, que va a tener lugar este año, nos brincamos un año porque por la pandemia la COP26 tardó 2 años en realizarse,
Pero la COP27 este año tiene un enfoque muy fuerte en pérdidas y daños, en adaptación, porque es una COP además en África, ¿no? Es en Egipto. Entonces África pues, obviamente pone ese tema en la mesa como su tema de mayor preocupación, y lo mismo el tema de financiamiento, porque todavía no se logra esta meta que se estableció desde Cancún y luego ya se puso en el Acuerdo de París de movilizar 100,000 millones de dólares por año para atención al cambio climático de países desarrollados hacia países en desarrollo. Esa meta sigue ahí y todavía no se logra llegar al monto que se estableció. Seguramente estamos acercándonos, sobre todo porque ahora Estados Unidos vuelve a tener liderazgo en el tema y pues acaba de pasar en el Senado y seguramente pasará en la Cámara de Representantes también este nuevo paquete en el que están invirtiendo muchos billones de dólares, billones con B, en temas, trillones en español, en temas de cambio climático. Perdón, miles de millones de dólares en español en temas de cambio climático. El Acuerdo de París, pues es el acuerdo más importante hasta ahora, y ahí pues se cambió un poquito, o mucho más bien, el enfoque que se siguió para lograr que todos firmaran, ¿no? Ya voy a ir cerrando porque se acabó el tiempo, solo tenía 15 minutos, pero el Acuerdo de París lo que hizo fue preguntarle a cada país, a cada parte, qué podía hacer y poner las contribuciones que cada país determinara nacionalmente, se llaman contribuciones nacionalmente determinadas, en la mesa, ¿no? Sabían desde el principio que no se iba a lograr con la suma de todas las contribuciones una reducción en emisiones que nos llevara hacia la meta de 2 grados como máximo de calentamiento de 1.5. Por eso el acuerdo mismo establece que cada 5 años va a haber una revisión, ¿no? Un arco de ambición en el que cada 5 años, y ahora desde Glasgow cada año, los países revisaran su propio compromiso y pusieran algo más ambicioso en la mesa. Estas son las razones por las que el acuerdo es nacionalmente determinado, ¿no? Y al principio era previsto antes de que se firmara el acuerdo, y luego ya las contribuciones se volvieron algo jurídicamente vinculante para los países. Esta es la curva de ambición que yo les mencionaba, cada 5 años se revisarían, ahora desde Glasgow cada año, y a la fecha lo que tenemos es que no todos los países están sometiendo su primera revisión, porque ya se cumplieron 5 años desde la firma del Acuerdo de París, ya se hizo una primera revisión de los NDCs de los países. México, por ejemplo, Brasil, Australia no están sometiendo NDCs más ambiciosas todavía, aunque sí muchos otros países, los que están aquí en azul, sí lo han hecho. Aquí está ilustrado de otra manera, México y Brasil, los únicos países del G20 que tienen NDCs menos ambiciosas, incluso con mayores emisiones de las que tenían antes. Y ahora estamos viendo también muchos países con metas netas cero hacia mediados de siglo. De nuevo, México, el único país del G20 que no tiene una meta neta cero de reducción de emisiones. Y aquí se está viendo en esta gráfica México, donde deberíamos estar, de acuerdo a la Ley General de Cambio Climático, en el 2050, donde deberíamos estar en el 2030 y realmente hacia dónde estamos yendo, ¿no? En términos de emisiones. Todavía muy lejos de la ruta para lograr esas metas. Eso pues, es lo que se está comprometiendo, mucha movilización de recursos, pero también hay que ver que hay una oportunidad alrededor de la acción climática y la descarbonización. Nosotros hemos insistido mucho en WRI en dando argumentos sobre la oportunidad, ¿no? Cuántos empleos se crean, cuánta actividad económica se fomenta, cómo se puede lograr el desarrollo regional. Y finalizar, nada más terminar diciendo que, pues sí, el Acuerdo de París, la Convención de Cambio Climático reúnen a los países, pero cada vez se reconoce más que la acción pues, no recae solamente en gobiernos nacionales. Mucho se tiene que hacer desde los gobiernos subnacionales, y por eso estas discusiones que tenemos como la de hoy son tan importantes. Y mucho se tiene que hacer también desde el sector privado. Ya tenemos cerca de 2,000 empresas comprometidas con metas basadas en ciencia. Cada vez más ciudades también como parte de estas coaliciones como Under2, por ejemplo, Race to Zero, en las que están ya reconociendo la emergencia climática y tomando acciones y estableciendo metas. Pues nada más decir que pues el cambio climático tiene que ver con todos los objetivos de desarrollo sustentable prácticamente, que estableció Naciones Unidas con los 16, 17, si sumamos el último que tiene que ver con alianzas. En todos está cambio climático interrelacionado, en unos más, en otros menos. Y hay muchos retos, la urgencia es un reto muy grande, hay que hacer cosas muy rápido, y todavía en algunos países como México pues estamos pensando
en pues, tecnologías viejas como el petróleo y refinar petróleo y consumir combustible y carbón, cuando el mundo pues está ya transitando hacia otras cosas que además pues, son a veces más económicamente rentables, como las energías renovables, sobre todo en el caso de México, donde tenemos tanto recurso, ¿no? Pensar también que no todo va a recaer o debería recaer en la tecnología. La tecnología puede hacer una parte, pero tenemos también que cambiar estilos de vida, comportamientos para lograr esta transición que el mundo está requiriendo. Y pues hay que hacer transformaciones básicamente en todos los sistemas. Y mayores esfuerzos y pues insistir con esto de la corresponsabilidad de todos. No solamente es el gobierno nacional, el gobierno federal, y pues hay que atacar al gobierno federal. Es muy importante definitivamente lo que el gobierno haga, porque dicta la plana, da la pauta para que los demás actúen. Si el gobierno no establece metas que luego de alguna manera reparta entre los estados, las ciudades, las empresas, pues difícilmente va a haber presión para que ellas se muevan por ahí, a menos que haya algún beneficio asociado, ¿no? a hacer. Con esto cierro, creo que me extendí un poco más del planeo, pero muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Nada que disculpar, al contrario, creo que nos dice una panorámica bastante amplia sobre las causas del cambio climático, lo indudable, lo incuestionable de la influencia humana en este. Platicar un poquito sobre los costos asociados y la necesidad de desarrollar acciones ambiciosas por parte de los países y de los gobiernos subnacionales y de otros actores con importancia en términos de emisiones. Pero sobre todo que los esfuerzos actuales no necesariamente nos ponen en una trayectoria deseable, pero que sí hay esfuerzos internacionales también que aumentando ambición, aumentando justamente estos compromisos, nos pueden dirigir hacia los 2 grados, el 1.5 de temperatura que marca el Acuerdo de París. Entonces, muchísimas gracias por esta muy completa participación y explicación, y creo que perfectamente nos da pie para lo siguiente, que es un poco escuchar desde la perspectiva de los gobiernos subnacionales mexicanos cómo es y cómo ha sido la participación en las conferencias de las partes, en particular en la conferencia de las partes número 26 del año pasado, desarrollada en Glasgow. Entonces, para pasar y abrir justamente este panel, vamos a contar con la participación de Carolina Duarte y de Silvia Cantú, a quienes les agradecemos enormemente hacerse un tiempo en sus agendas para platicarnos sobre esto y comentar justamente la importancia de la participación de los gobiernos subnacionales en la COP. Para llevar a cabo este panel, vamos a dividirlo como en 3 grandes preguntas. El objetivo es poder compartir algunas ideas, fundamentos, beneficios de la participación de gobiernos subnacionales en la COP, como les mencionaba hace un momento. Y para cada una de las preguntas vamos a tener aproximadamente 5 minutos para que tanto Carolina como Silvia nos puedan ayudar tratando de responder a justamente estas preguntas. Entonces, sin más preámbulo y para aprovechar que las tenemos por acá, la primera pregunta que quisiera hacerle, a Carolina es ¿qué motivó la participación de su gobierno en la pasada COP y qué beneficios obtuvo? Hola, Saúl, muchas gracias y hola, buenos días a todos. Igual hola a Silvia, mi colega de Monterrey, que vamos a estar compartiendo este panel. Y bueno, antes que nada, pues decirles que acabamos de tener esta presentación por parte de Andrés como esta parte técnica, ¿no? Que es la COP, que creo que como gobiernos subnacionales puede ser un poco abrumador el saber cómo aterrizar esto a este evento que pasa físicamente, ¿no? Y cómo podemos nosotros como gobiernos subnacionales ir y tener una participación que sea exitosa. Entonces, a mí, respondiendo a esta pregunta, me gustaría sí poder, digamos, yo creo que lo resumo en 3 puntos específicos y ya más hablando de la parte logística literal de ir a la COP, que es la inspiración, conexiones y difusión. Y ahorita voy a explicar un poco a qué me refiero, ¿no? Entonces, primero hay que entender que esta COP, que este evento internacional, es este punto de encuentro de líderes climáticos, personalidades influyentes, organizaciones internacionales, civiles, gente en general que tiene solamente un propósito, que es comparten la preocupación y el deber de hacer frente a la urgencia climática.
Y son 2 semanas en donde toda la preocupación y toda la atención se enfoca a este tema en particular. Entonces, sabiendo que se juntan todas esas personas en un solo espacio, en un solo tiempo, resulta el escenario perfecto para esos 3 aspectos que les comenté. Entonces, ¿por qué la inspiración? ¿No? Durante el tiempo que los gobiernos nacionales están en la COP, digamos el gobernador o el secretario de Medio Ambiente o quien sea que el líder climático que esté en la COP, van a ser días que solamente van a estar hablando, participando, compartiendo, estando en paneles, en reuniones, hablando sobre soluciones innovadoras climáticas, políticas públicas, acciones, programas y demás. Esto, el simple hecho de estar inmersos en esa burbuja, platicando y compartiendo con gente, hace que podamos salir de esta burbuja que tenemos en nuestras jurisdicciones y visualizar otras áreas de oportunidad, qué están haciendo otros países, cuáles son las políticas públicas ambiciosas, climáticas a nivel internacional y cómo las podemos aterrizar a nuestras jurisdicciones. Es decir, toda esta participación es una fuente de inspiración para poder regresar a nuestras jurisdicciones y decir, ok, esto está ocurriendo en otros países, estos retos se están enfrentando, ¿cómo lo puedo aterrizar yo ahora sí a mi jurisdicción? Y esto me lleva igual a otro punto que es la conexión. También entendiendo que estamos en este lugar en donde estamos llenos de líderes y de gente que tiene la misma ambición y el mismo objetivo, resulta el escenario perfecto para poder acercarnos a esas personas, compartir, platicar. Digamos, es muy común que estemos estamos en la COP, hay un panel en donde Canadá pudo compartir sobre su ruta de descarbonización y lo presentó de una manera muy clara. Posteriormente a eso, el gobernador puede acercarse con el panelista de Canadá y preguntarle como, oye, vamos a intercambiar contactos, me interesa, mándame la presentación, se vincula con su equipo, ¿no? Y esa es una oportunidad que de otra forma no podría ocurrir. Y también esta parte de que estén todos presentes, pues automáticamente hasta antes de ir a la COP, se comienzan a poner en contacto entre los enlaces y las personas que van a acudir para poder gestionar reuniones, conversaciones, pláticas, diálogos, en donde aprovechan que van a estar todos juntos para poder compartir estas agendas y estos intereses políticos en materia climática, ¿no? Entonces, la parte de conexión. Y la tercera es la parte de la difusión, ¿no? También es importante señalar que cuando vamos a la COP tenemos esta oportunidad de participar en paneles, de platicar con gente, en donde también podemos nosotros demostrar qué estamos haciendo como gobiernos subnacionales, de demostrar que sí tenemos un compromiso y una visión climática que a veces es difícil de poder visualizar. O sea, cuando estamos inmersos en nuestros escritorios es muy difícil pues que las noticias y que todo lo que estamos haciendo, las acciones que estamos haciendo, se puedan ver o visualizar a escala internacional, ¿no? Pero entonces, estando en estos espacios, en la COP, con los actores internacionales, pues obviamente facilita y potencializa muchísimo más la difusión de las políticas públicas y los esfuerzos que sí se están haciendo a nivel subnacional, que además nos permite pues tener, generar muchas conexiones y eso puede resultar en futuras cooperaciones, ¿no? Entonces, así lo resumiría yo, ¿por qué es la inspiración, la conexión y la difusión? Muchísimas gracias, Carolina. Creo que has dado una gran panorámica de estas importancias, de estos beneficios que tiene justamente la participación. Antes de profundizar un poquito en este sentido, quisiera cederle la palabra a Silvia Cantú con la misma pregunta, considerando que justamente el año pasado estuvieron por ahí autoridades del gobierno del municipio de Monterrey. Entonces, encantados de escucharte, Silvia. Muchas gracias, Saúl, y muchas gracias, Carolina. Yo creo que, antes de continuar con un poco de cuál fue la inspiración de Monterrey, sí quiero recalcar que mucho de lo que comenta Carolina, pues evidentemente aplica también para nosotros y para muchos otros municipios. Pienso que tocó justo en los puntos clave de por qué las ciudades son estos actores tan relevantes en espacios como la COP, ¿no? Creo que en el caso del municipio de Monterrey hubo varias situaciones que se dieron previas a la COP que un poco sirvieron como de impulso, de motivación para ir y tomar acción en estos foros internacionales, ¿no? Por un lado, tenemos el contexto local, que de seguro muchos de ustedes ya lo conocen y que si bien se ha agravado en los últimos meses, es algo que ya se veía venir desde ya años anteriores, ¿no? La crisis hídrica, veranos con olas de calor intenso, de sequía, todas estas condiciones climáticas no extremas que ya está viviendo la gente y que afectan diferentes sectores productivos, la calidad de vida, la salud,
sobre todo a nuestras comunidades más vulnerables, ¿no? Entonces, en este contexto, pues surge, ¿no?, esta motivación del gobierno municipal, del alcalde Luis Donaldo Colosio, de generar una agenda sostenible por la acción climática desde el día 1 de su gobierno, ¿no? Que este sea como un eje prioritario de acción y no solamente como algo secundario, ¿no? Sino que esto influencie todas las demás acciones que se lleven a nivel municipal. Además de esto, ¿no?, de esta motivación dada el contexto tan obvio de crisis climática, también ya existe aquí en Monterrey una sociedad civil organizada, ONGs, que desde hace muchos años no han impulsado la acción climática a nivel ciudad y que impulsaron también la adhesión de Monterrey a la campaña de Race to Zero. Nosotros como municipio nos unimos a Race to Zero semanas previas a la COP, entonces también fue en parte, ¿no?, por estas comunidades de sociedad civil que lo impulsaron, ¿no?, desde sus trincheras y invitaron al municipio a unirse a esta iniciativa y a tomar acción contundente para la descarbonización. Entonces, dado el contexto local de crisis, dado también este contexto de sociedad civil organizada que impulsó esta iniciativa y que el gobierno la asumió también como suya, pues es que generamos, ¿no?, metas de ambición, metas muy ambiciosas para la mitigación y también para la adaptación, pero con un enfoque, ¿no?, para llegar a esta meta del 2050 net zero, ¿no? Y creo que ya en este contexto nos dimos cuenta que para poder alcanzar estas metas, pues requeríamos articularnos, requeríamos darle un giro completo, ¿no?, a la gestión municipal, porque con los esfuerzos anteriores o con los esfuerzos base, pues no iba a ser suficiente, ¿no? Teníamos que coordinarnos aún más, poder acceder a mayores recursos, justo lo que decía Carolina, ¿no?, conectar y poder dar mayor difusión. De lo contrario, estas metas pues solo se iban a quedar en promesas. Fue de esta manera que el gobierno municipal decidió asistir a la COP26 en Glasgow para generar esta declaratoria, para lanzar esta declaratoria de emergencia climática, siendo la primera ciudad en México en hacerla, ¿no? Y también en este foro internacional, en parte para también invitar a otros municipios, a otros estados, tanto del país como del mundo, a generar esta declaratoria y tomar acción, ¿no? Que no sea nada más una declaratoria en palabras, pero que esta accione, ¿no?, mecanismos, instrumentos, medidas tangibles en las comunidades locales. Esto fue un poco la inspiración de por qué fuimos a la COP y también cuál fue como esta misión que teníamos, ¿no?, de declarar la emergencia. Y también, como comenta Carolina, pues una motivación clave de ir a estos foros es justamente las alianzas estratégicas que se pueden generar y la cooperación internacional que se puede activar, ¿no? Yo creo que, como ya había comentado antes, ¿no?, las ciudades alrededor del mundo emitimos más del 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En el caso de México, para el 2030, más del 90% de la población va a vivir en una ciudad. Entonces, también asumir esta responsabilidad conjunta de ciudades de ir a estos foros internacionales y que como gobiernos subnacionales podamos empezar a articularnos de manera ambiciosa, ¿no?, y aprovechar estos foros y aprender de otras ciudades en otros países, en otros contextos, y ver dónde podemos también empatar mejores prácticas, metas, redes, ¿no?, y tratar de capitalizar en toda esta comunidad, que si lo pensamos, a mí siempre me sorprende pensar en cuántos países, ¿no?, van a la COP y cuántos actores están reunidos ahí esos días, ¿no? Entonces uno tiene que poder aprovechar este tipo de eventos al máximo, ¿no?, para poder generar alianzas estratégicas sostenibles, ¿no?, que no sean solo un encuentro de una vez y ya, pero que esa visita, ¿no?, esa atención se pueda trasladar, ¿no?, a eventos futuros. Gracias, Silvia. Qué interesantes perspectivas nos están brindando ambas. Por una parte, la importancia de las vinculaciones, ¿no?, para poder acceder a recursos, a conocimiento, a experiencias. Pero esto otro segundo que nos comentas, Silvia, en términos de también hacer un llamado de lo que se está haciendo y de la problemática que se vive a nivel local y que se haya escuchado por voces más allá de lo, digamos, cotidiano que tenemos a nivel nacional. Me parece súper interesante estas dos participaciones que ahorita amablemente nos comparten. Y un poquito siguiendo con esa línea, la siguiente pregunta que les quisiera hacer es un poco en ese sentido, ¿no? Desde la experiencia de ambas jurisdicciones subnacionales, ¿cuáles son los retos y las oportunidades para que un gobierno subnacional mexicano, como sea el estado de Yucatán, como sea el municipio de Monterrey, participe en la COP? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son las oportunidades que identifican para esta participación?
Y si quieren, ahora empiezo al revés. Empiezo contigo, Silvia, y después le cedemos la palabra a Carolina. Adelante, Silvia, por favor. Claro, muchas gracias. Creo que para retos y oportunidades, luego sí siento que empecé a pensar en un montón, pero voy a tratar de resaltar las que creo que son más importantes. En cuestión de retos, creo que el más obvio y que seguramente es el que cualquier municipio diría primero, pues es precisamente el acceso al financiamiento y a las acreditaciones. Yo creo que ahí también depende mucho de los lazos que ya tenga el municipio con aliados estratégicos, ¿no? Que puedan generar estas acreditaciones, apoyar en la creación de la agenda, ¿no? De eventos durante la COP, pero ciertamente para municipios que a lo mejor asisten por primera vez o que es una gestión nueva, pues sí puede ser un reto el saber cómo acceder a este foro y un poco lo que comentaba Carolina, ¿no? De, bueno, la COP sucede cada año y este evento importantísimo, pero ¿cómo voy ahí yo, ¿no? Como gobierno subnacional muchas veces con recursos escasos, ¿no? Con recursos muy contados y que tienes que ser muy estratégico, ¿no? Entonces yo creo que por un lado es un reto que se enfrentan la mayoría de los municipios, ¿no? Acceder a acreditaciones con tiempo, entender también cómo funciona ese proceso, acceder al financiamiento para poder enviar una delegación y también poder aprovechar al máximo todos los eventos que se estén generando, es decir, poder quedarte, ¿no? Un periodo de tiempo considerable o suficiente para las metas que tengas como municipio. Otro reto que también identifico un poco también como rumbo a la COP, pero estando ahí es que muchas veces también por el acceso al financiamiento que es limitado, los gobiernos subnacionales no pueden llevar delegaciones tampoco muy amplias, no, no pueden enviar a tantos enlaces técnicos, por ejemplo. Entonces, muchas veces es llevar a un par de personas, a veces solo a una persona, a un representante, a un alcalde, y pues como aquellos que hemos tenido la fortuna, ¿no? De estar en estos espacios como la COP, sabemos que están ocurriendo miles de cosas a la vez, ¿no? Y también los tracks de negociación ocurren de manera simultánea. Entonces, si los municipios tienen prioridades identificadas, por ejemplo, en términos de pérdidas y daños, financiamiento para la adaptación, no sé, artículo 6, mercados de carbono, pues obviamente van a tratar de poder seguir esos temas, pero si la delegación es pequeña, al menos la delegación que es presencial es pequeña, pues sí resulta también complicado, ¿no? ¿Cómo te preparas hacia la COP y qué haces en la COP para poder repartirte entre todos estos espacios y sentir que estás aprovechando al máximo, ¿no? Entonces, digo, ese es un reto que viven incluso delegaciones nacionales, ¿no? Que también no pueden enviar en comparación a la mejor a Estados Unidos, ¿no? Que luego te enteras que llevan más de 100 delegados y dices, bueno, pues así es un poco más fácil cubrir todas las áreas, ¿no? Pero creo que ese es un reto, ¿no? De quiénes van, qué puedes cubrir, cuáles van a ser tus estrategias, ¿no? Es un reto y también requiere de mucho conocimiento técnico, de apoyo interno dentro del municipio para poder identificar prioridades con tiempo y poder atacarlas de la manera más efectiva, ¿no? Con el tiempo y los recursos que tengas. Pero creo que esos son un poco los retos principales que encuentro, además de obviamente retos más generales en cuestión de, bueno, capacidades subnacionales, ¿no? Que tanto no hay conocimiento sobre estos diferentes tracks, cómo aplicarlos a nuestros contextos locales. Por eso es que eventos de este tipo y talleres ¿no? previos a la COP son muy útiles para servidores públicos, justamente para entender cómo funcionan estos tracks, ¿no? Cómo podemos involucrarnos, qué de estas negociaciones es particularmente relevante en su implementación para gobiernos subnacionales, ¿no? Cosas por el estilo. En cuanto a oportunidades, para participar en la COP, yo creo que también uno de los grandes beneficios que tienen las ciudades o gobiernos subnacionales en general es que hay muchas organizaciones internacionales que buscan colaborar con estos gobiernos subnacionales para ya sea financiarlos rumbo a la COP, ofrecerles oportunidades de participación en side events, ya sea presenciales o virtuales. Es decir, existe ya toda una red articulada a través de muchas organizaciones, WRI por poner un ejemplo claro, ¿no? De apoyos que existen rumbo a la COP para que los gobiernos puedan asistir, puedan tener una presencia activa y puedan también coordinarse con otras ciudades. Entonces, si un municipio tiene esta visión de querer participar en la COP, pues se puede ir articulando meses previo, ¿no? Conectándose con diferentes organizaciones para ver con quiénes puede trabajar, con quiénes podría obtener una acreditación, si no es que se consigue a través del gobierno federal, pero para poder ir armando esta hoja de ruta de cómo sí llegar a la COP, ¿no? Y afortunadamente pues existen muchas vías y yo creo que ahí es donde a los municipios que ya hemos podido asistir a la COP nos toca también socializar esta información e invitar a otros municipios
que a lo mejor con menos recursos o que no han asistido anteriormente, a que también puedan acceder a esta información. Otra gran oportunidad que identifico es que, y relacionada a esta anterior que comento, es que también hay una gran variedad de eventos, tanto presenciales como virtuales, antes, durante y después de la COP, ¿no? Y todos en este contexto, ¿no? De los diferentes tracks de negociación. Entonces, también hay que pensar creativamente y pensar cómo podemos involucrarnos en la COP, a lo mejor no siempre de manera presencial, ¿no? Yo creo que nosotros también tenemos que ser creativos en ese sentido y maximizar las oportunidades de participación y no solo cerrarnos a lo que podría pasar presencialmente en esas semanas. Y finalmente, otra oportunidad clave que identifico para participar en la COP es que, justo como parte de este proceso, pues bueno, vamos a ir integrando redes de participación, ¿no? Y creo que ahí es bien importante que como gobiernos subnacionales trabajemos con otras ciudades, otros estados, para desde antes de ir a la COP podamos también armar agendas en conjunto y poder también, en dado caso, generar posicionamientos en común, ¿no? A veces hay áreas metropolitanas que también se articulan para dar posicionamientos como área metropolitana, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces existen también oportunidades de, si quizás como gobierno subnacional no puedes llevar una delegación muy amplia, puedes intentar articularte con actores que tengan metas similares, visiones similares, y hacer como una delegación más amplia, ¿no? Yo sé que Monterrey ha colaborado muy de cerca también con el TEC de Monterrey, ¿no? Con diferentes organizaciones de la sociedad civil, acá Monterrey, para que se extienda un poco esta visión de la presencia de Monterrey en la COP y que no sea nada más esta visión administrativa del gobierno municipal, ¿no? Que pueda entenderse como algo un poco más diversificado. Pero yo creo que esos serían un poco los retos y oportunidades que identifico para la participación de gobiernos subnacionales en la COP. Me encanta, Silvia, porque además tocaste un punto fundamental y es el involucramiento no solo presencial, sino en alguna otra modalidad. Y más ahora con pandemia, creo que fue algo que en la COP anterior fue algo que funcionó, ¿no? Seguramente con algunos años de oportunidad, pero que ahora con esta nueva normalidad seguro podemos seguir fortaleciendo eso. Carolina, la misma pregunta. Retos, oportunidades para que un gobierno subnacional de México participe en la COP. Por favor. Perfecto. Difícil poder responderlo ahora porque Silvia dijo todo lo que yo tengo en mente, ¿no? Pero yo creo que todo se resume en lo mismo, que es el reto, en una palabra, es la logística, ¿no? Evidentemente es abrumador el decir cómo aterrizar todo, porque yo creo que muchos gobiernos subnacionales, locales o estados tenemos en mente esta idea de queremos ir, si tenemos cosas que decir, si tenemos varias oportunidades de cooperación internacional, sí lo identifican, pero dicen, oh, ok, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuánto cuesta? ¿A dónde voy? ¿No? O sea, eso realmente es complicado y sobre todo, digo, creo que eso es algo que compartimos todos los gobiernos mexicanos, que es el decir, hay una carga laboral y de trabajo fuerte en las secretarías y la verdad es que disponer de mucho tiempo para la planeación y la logística, incluso eso es complicado a nivel en planeación de trabajo interna, ¿no? Entonces, el saber que ir a la COP no puede ser algo de 2 semanas, ¿no? No puedes decir, ay, no, siempre sí quiero ir en octubre, ¿no? Si en octubre lo decidiste, muy probablemente no vas a poder ir. Entonces, es algo que los gobiernos tienen que tener en mente desde el principio y decir como, ok, yo quiero que el municipio o yo quiero que el estado sí vaya a la COP y es hacer una ruta y una programación de cómo voy a hacer que ocurra. No, ese es el reto, ¿no? Y disponer de gente, de tiempo, de logística, y es algo que tienes que estar haciendo constantemente durante todo el año, o sea, estar pendiente de las noticias, de qué va saliendo. Entonces sí es un reto la parte logística, ¿no? Y sobre todo igual hablan de la parte de financiamiento. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que en muchas ocasiones, digamos, el estado o el municipio no es que no tenga el dinero para poder ir, pero digamos, ¿no? Sí, podría ver cómo conseguir el dinero, pero ahora, ¿cómo se justifica ese gasto? El tema de transparencia, de tener que ir a este evento internacional que se tiene que justificar versus una participación muy activa, ¿no? Entonces bueno, si el gobierno va a erogar un gasto de ese tipo, por ejemplo, en este caso es Egipto, que está muy lejos, es cómo a nivel de transparencia y de política pública puedo justificar que es un gasto que vale la pena, que es un gasto que generó todo este tipo de resultados, ¿no? Entonces yo creo que ahí a veces es donde se atoran los gobiernos y dicen,
si no consigue un financiamiento full, es muy complicado poder justificar en transparencia y poder robar ese gasto. Y creo que ahí es a veces mucho en la parte administrativa en donde se pueden igual atorar. Entonces, siempre es buscar que hayan estas oportunidades y plataformas de participación para que evidentemente hayan resultados y que se pueda ver que rindió frutos la participación del gobierno subnacional. Eso yo creo que es clave. Entonces, la manera de poder de involucrarse y de asegurar estas participaciones y espacios y reuniones y todo es justamente eso, es teniendo un plan, es sabiendo que es algo que va a llevar tiempo y que necesita una hoja de ruta interna y de organización a nivel del gobierno subnacional para que puedan lograr los objetivos, ¿no? O sea, no es algo sencillo. Entonces, yo creo que incluso el tener este conocimiento y decir como eso es lo que se requiere es a veces el paso que necesita, ¿no? Pues las oportunidades, creo que coincido al 100% con Silvia, que pues hay muchísimas organizaciones internacionales que ya están organizadas, que conocen perfectamente bien los retos que enfrentan los gobiernos subnacionales para poder asistir y por eso han generado grandes programas y oportunidades de poder apoyar a los gobiernos para que puedan asistir. Pero para eso también es importante estar involucrados con estas organizaciones, no solamente para la COP, ¿no? O sea, sino que tiene que ser un trabajo que estés involucrado con la organización y que estés trabajando de la mano durante mucho tiempo, durante todo un año desde que inició la administración, porque aquí tiene que ser un ganar y ganar, ¿no? La organización que en este caso que estaría llevando la COP o estaría pagando los gastos, tiene que también tener pues un interés de por medio de que pueda el gobierno subnacional hablar sobre el trabajo colaborativo que están haciendo las organizaciones, que se lo esté representando. Entonces, es parte del plan que estoy hablando, es decir, ok, si sé que a lo mejor la ruta no es que yo como gobierno subnacional pueda erogar todos los gastos, tengo que asociarme, entonces, bueno, voy a buscar esas oportunidades de quiénes están haciendo, qué organizaciones me podrían apoyar, cómo me puedo involucrar y cómo puedo hacer que esto sea un ganar-ganar. Y eso creo que es importante, ¿no? Y ahí están las oportunidades. Yo creo que lo dejaría ahí. Gracias, Carolina. Gracias, Silvia. Creo que ambas además se están complementando súper bien. Ahorita toda esta parte un poquito más administrativa que nos platicas es muy relevante, pero creo que me quedo con esto último que mencionabas, tener justamente un plan que, por supuesto, no empieza 1 o 2 meses antes de la COP, ¿no? Sino claramente es un plan que por lo menos debe tener alguna visualización anual en términos de cómo quieres ir avanzando, a quién te vas a acercar, a quién no te vas a acercar, etcétera, ¿no? Entonces creo que ambas nos han apoyado muchísimo con estas grandes ideas en términos de cómo ir avanzando o preparando la participación de algún gobierno subnacional mexicano hacia las COPs. Me voy a pasar directamente a la tercera pregunta, justo porque después de este gran panorama que nos han brindado, lo que me gustaría que pudiéramos compartir con la audiencia son recomendaciones. ¿Qué le recomendarían ustedes a otros funcionarios, a otras funcionarias de otros estados que están explorando, que están dudosos si participan, si no participan en la próxima COP? Estamos pensando que estamos en agosto, el tiempo tal vez no sea el óptimo, tal vez sí, no lo sé, pero ¿cuáles serían esas recomendaciones que les darían a los colegas, a la gente que les escucha? Y ahora invierto nuevamente el orden y si quieres empezamos contigo, Carolina. Muy bien, pues creo que a lo largo de lo que he dicho he estado ahí sacando algunas recomendaciones, tal vez me gustaría resumirlas ya en este punto. Primeramente es ese, el tener un plan, ¿no? Un plan de cómo trabajarlo, de saber que no es fácil, perdón, no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Saber que muchos gobiernos subnacionales lo hacen y se puede hacer, y decirles que realmente vale la pena, ¿no? Y algo igual que yo creo que es clave es la perseverancia, porque, por ejemplo, aquí a nivel del gobierno del estado de Yucatán, y yo, la secretaria Zaida, que ya ha ido a varias COPs desde que estaba en el municipio y ahora como secretaria del gobierno del estado, ella me platicaba que las primeras COPs que ella fue junto con el gobernador Mauricio Vila, no había tanta participación, sino que ha sido algo que se ha incrementando conforme han ido participando año con año y nos hemos hecho de contactos y organizaciones y demás, es que ya saben que Yucatán va a la COP, entonces nos invitan y tenemos mayor espacios de participación.
Entonces, el saber que a lo mejor las primeras veces podemos ir un poquito más como este papel de observadores, sí tener oportunidades de participación, pero a lo mejor no van a ser todos los días ni a cada rato, ¿no? Y saber que es parte del proceso, hay que ser perseverantes y la única manera es pues comenzando, ¿no? O sea, ir a una, experimentarlo, saber cómo es y es ensayo y error, ¿no? O sea, aquí es un poco igual más como de ánimos, de decir pues nadie, ningún experto, ninguna carrera, ni nadie te enseña cómo ir a la COP, ¿no? Es algo que evidentemente vas aprendiendo con la práctica y cuando estás metida en la comunidad internacional y vas aprendiendo. Entonces yo creo que eso es como algo que yo diría a las personas que podrían estar interesados, que vale la pena, que tienen que ser una hoja de ruta y que, por supuesto, yo creo que el punto clave es visualizar cuáles son los aspectos claves que quieren resaltar, cuáles son los aspectos claves a nivel comunidad internacional, porque eso es muy importante, ¿no? A lo mejor hay estas prioridades internacionales que están muy claras, como por ejemplo Race to Zero es una de ellas, es clave. Entonces, ¿cómo me meto a Race to Zero? ¿Voy a firmar? ¿No voy a firmar? ¿No? Establecer esas ventanas de oportunidad que nos pueden ayudar a apuntalar a nivel internacional y que sea algo que podamos presumir también en esta COP, ¿no? Ese sería mi consejo. Gracias, Carolina. La frase, digo, todo lo que dijiste me pareció muy relevante y estamos aquí tomando muchas notas, pero creo que la frase con la que me quedo de esta intervención es vale la pena, ¿no? O sea, no es una, y permítanme decirlo, no es una locura de alguien que dice sí quiero ir porque quiere ir, sino porque al final de cuentas identifican beneficios con retos que hemos platicado ahorita ya a lo largo de la mañana, pero estos beneficios, esto vale la pena, creo que perfectamente puede ir cerrando esta primera parte del seminario. Muchísimas gracias, Carolina. Silvia, la última pregunta es, por supuesto, en el mismo sentido. ¿Qué podrías recomendarle a estos funcionarios que están buscando, explorando, participar en la próxima COP? Claro, Saúl. Yo creo que para complementar también lo que comenta Carolina y que han sido también cosas que hemos venido ya un poco comentando desde el comienzo del panel, yo creo que la recomendación principal más bien sería, por un lado, llevar una agenda climática ambiciosa basada en la ciencia y que también esté ajustada a las necesidades de la comunidad local, particularmente las poblaciones más vulnerables. Yo creo que cuando llegas con una agenda climática ya definida, quizás no en sus máximos detalles, pero con al menos las líneas de trabajo prioritarias o la visión que tienes, es también mucho más fácil articularte, saber cuáles espacios son prioritarios para ti en la COP y también para la cuestión no de poder aterrizar proyectos, recursos, ¿no? En el caso de Monterrey, la COP26 fue altamente provechosa porque se lograron acercamientos productivos con el gobierno británico, la embajada británica, con WRI, con la GIZ, con un montón más de organizaciones, al punto en que se lograron traer al municipio más de 15 millones de pesos en apoyo técnico y financiero, ¿no? Y esto fue solo con la COP. Sin contar los proyectos que se dieron también después posteriores, producto de nuestra presencia en la COP, ¿no? Entonces, eso también lo comento un poco como motivación para los municipios, ¿no? De pensar que se pueden generar sinergias muy fuertes, muy ambiciosas en estos espacios, pero que precisamente tienes que llegar también con una propuesta contundente, una visión ambiciosa, ¿no? También dado que en estos espacios, pues lo que exigimos a los países es mayor ambición, pues es también ser congruentes como ciudades, ¿no? ¿Cuáles son los compromisos que nosotros podemos asumir? Claro, dadas nuestras capacidades, ¿no? Pero que sean también, a fin de cuentas, compromisos a los que nos podamos apegar. También otra recomendación es que conformen equipos técnicos previos a la COP, que estos puedan servir de apoyo, no necesariamente que estos asistan de manera presencial, pero sí considero muy valioso que pensemos en la COP como este ejercicio de trabajo donde todos los equipos de todas estas secretarías pues puedan pensar en grande, ¿no? ¿Qué necesitamos para nuestras metas de mitigación, para nuestras metas de adaptación y resiliencia, ¿no? ¿Qué información podemos llevar? ¿Qué nos gustaría resolver, ¿no? Yo creo que articularse internamente
antes de la COP es también muy importante para que se aproveche todos los recursos humanos que ya existen en el municipio y que también los diferentes equipos pues puedan aportar sus propuestas, sus ideas, sus visiones y complementar como este posicionamiento, por así decirlo, municipal, ¿no? Que si pensamos en los posicionamientos nacionales, pues así se generan también un poco, ¿no? Con los inputs de diferentes organismos, ¿no? Diversos. Entonces, aplicar un poco esa lógica también a nivel interno y aprovechar al máximo los equipos que ya se tienen e inclusive también espacios que se puedan generar con sociedad civil, ¿no? También relacionado un poco a la agenda que se lleva y que lo comenta Carolina, llegar también con un plan de trabajo definido donde se puedan ya tener ubicados eventos específicos, alianzas estratégicas, poder ubicar, oye, queremos contactar a cierta ONG o a cierto individuo, a cierto país, a cierta ciudad, ir un poco ya pensando en qué vamos a hacer. Es obvio que ya en la COP pues surgen un montón de eventos nuevos, se cancelan otros, se empalman otros, entonces también hay que ir con esta mirada de flexibilidad y de entender que mucho va a surgir en el momento o el día antes, pero sí tratar de ubicar qué son estos como eventos estratégicos, espacios a los que sí o sí tenemos que tratar de acceder. Claro, como dice Caro, es complicado, a veces las primeras veces que vamos a la COP, pues no se logra a lo mejor todo lo que queríamos o no accedemos a todos los espacios y eso también es entendible y es normal, pero pues irnos poniendo como estas pequeñas metas, ¿no? Estas reuniones estratégicas para poder también aprovechar este viaje que pues a fin de cuentas tampoco es cosa menor, ¿no? Tenemos que hacer que este desplazamiento pues realmente valga la pena, ¿no? Vale la pena ir a la COP, pero también depende mucho de nosotros, ¿no? Y de cómo nos articulamos si aprovechamos bien ese tiempo, ¿no? Y finalmente, ya que estén allá o incluso previo a la COP, tratar de asegurar que estas colaboraciones y articulaciones sean sostenibles, ¿no? Que las preguntas sean, ok, ¿cómo lo hacemos? Pero ¿cómo lo hacemos para que esto impacte a futuro, ¿no? Que esto sea un compromiso a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Creo que a veces es muy tentador irnos por las cosas que se pueden resolver más fácilmente o más rápidamente y ciertamente las tenemos que hacer, pero creo que en estos foros también son espacios excelentes para la creatividad, para impulsar esta imaginación, ¿no? De qué podemos hacer a futuro, ¿no? Entonces también permitirnos como gobiernos municipales visualizar, soñar un poco y decir, bueno, ¿qué sí podemos aterrizar al 2025, 30, 50, ¿no? Y tratar de justamente hacer que estas colaboraciones cobren sentido y que sean sostenibles, ¿no? Que puedan reforzarse después de la COP, porque justo algo que le criticamos mucho a los países que van a la COP es que prometen cosas y luego no las cumplen o no las aterrizan, y no solo a países, ¿no? Incluso a organismos internacionales, ¿no? Entonces esto también aplica a gobiernos subnacionales, ¿no? Todas las alianzas que se generen también tenemos que poder aterrizarlas y solo se podrán aterrizar si estas son factibles, son aplicadas a nuestros contextos y si son sostenibles, tanto en lo técnico, financiero, ¿no? De personal, etcétera. Entonces, por un lado diría eso y pues y también hago eco de todo lo que comenta Caro, que yo creo que también es muy valioso y que sí, vale la pena y pongan, yo creo que siempre digo, hay que empezar a movernos ya porque sentimos que la COP ya está lejana, pero realmente no. Entonces también, si ya identificaron este interés, pues empezar a movernos y a contactar y si conocen otros municipios que ya han ido, pues también extender esta comunicación y decir, oye, ¿qué te funcionó a ti? ¿Cómo es que yo podría también ir? Yo creo que ahí hay también redes muy valiosas. Excelente, Silvia. Muchísimas gracias por esta respuesta. Creo que la parte de la visión de largo plazo, que es algo que a lo mejor no hemos explicitado como lo acabas de hacer, es fundamental. Y lo demás vinculado con la planeación que ya también ambas platicaban. Estoy viendo la hora y de lo rico que estuvo la conversación, ya nos extendimos tantito del tiempo. No le quiero robar tiempo justamente a la siguiente presentación. En ese sentido, y ahorita nos regresamos a las preguntas y respuestas, quisiera darle la palabra a Mariana Castillo de la Iniciativa Climática de México, quien nos va a platicar justamente sobre la COP27, cuáles son los temas y la importancia de los gobiernos subnacionales hacia esta siguiente COP. Si tienen la oportunidad, Carolina, Silvia, en el chat hay algunas preguntas que a lo mejor sería interesante que puedan ir respondiendo y mientras le vamos dando paso a la presentación de Mariana. Mariana, bienvenida, por favor. Muchas gracias. Y sí, también estoy viendo el tiempo, pero la verdad es que estaba yo
fascinada de escucharlas, ¿no? Desde que la presentación de Andrés muy completas y luego escuchando a Silvia y a Carolina con este panorama súper completo. A ver, déjenme hago esto pequeño, si no, no veo mi presentación. Aquí está. Y hablando de los puntos claves, ¿no? Creo que yo voy a retomar mucho de lo que se dijo, espero abonar a esta discusión, pero me encantó escucharlas y conocer de esta experiencia y que la compartan. Creo que es muy, muy valioso, ¿no? Ahorita creo que voy a retomar algunas de estas cosas. Para empezar, bueno, Andrés ya habló, ¿no? Justamente la COP en este régimen internacional que se crea la Convención Marco de Cambio Climático, pues es en la conferencia de las partes, las COPs, ¿no? Que es otro de los, creo que retos que yo metería. La COP es un espacio de siglas, ¿no? Van a llegar y van a escuchar siglas absolutamente para todo y siglas en inglés, ¿no? Entonces, bueno, la comúnmente conocida Conferencia de las Partes, las COPs, es el órgano máximo de toma de decisiones de la Conferencia de las Partes, ¿no? Desde el 2015, año en que se firma y se acuerda el Acuerdo de París, bueno, pues están los esfuerzos encaminados a su cumplimiento. Sin embargo, también van estas vías paralelas, ¿no? Está el proceso de transición del protocolo de Kioto, entonces también hay estas reuniones de las partes del protocolo de Kioto y está en la reunión de las partes del Acuerdo de París, ¿no? Esto simplemente para mencionar, por ahí se hablaba de que hay negociaciones paralelas, bueno, también hay estos grupos, todo está sucediendo de forma paralela, ¿no? Entonces es algo como, es demasiado técnico, los negociadores de los países es gente altamente especializada y dedicada a eso, ¿no? O sea, son los negociadores de la Convención Marco de Cambio Climático, ¿no? Y o sea, es un tema muy, muy técnico. Estas son 2 semanas, ¿no? Como ya bien se ha mencionado, y se llevan a cabo sesiones dentro de estos órganos subsidiarios, uno dedicado a temas de implementación, otro dedicado a temas técnicos que apoyan al trabajo de la convención. Además hay un componente administrativo, ¿no? Todo eso sucediendo, como bien se dijo, de forma paralela, negociando distintos temas dentro del órgano de implementación, dentro del órgano técnico, están negociándose temas de forma paralela. Y este año, bueno, ¿no? Es la COP27, ¿no? Y así va, van aumentando, ¿no? Mariana, perdóname la interrupción. ¿Podrías poner la presentación, las amigas en modo presentación? Por favor. ¿Cómo? No, está en modo presentación, ¿no? ¿No? No. Ah, ya, a ver. Ahí está. Ah, perfecto, gracias. Gracias a ti. Esto ya no lo platicaba Andrés, solo lo retomo en este sentido de cómo llegamos, ¿no? Con esta brecha todavía muy amplia, y lo retomo en el sentido de que hay mucho que hacer. Entonces, este llamado de por qué es importante que los distintos actores, además de los gobiernos federales, los gobiernos nacionales, que son dentro de la COP son conocidas como las partes, porque es importante que los demás actores se involucren, ¿no? O sea, para llenar esa brecha no solo necesitamos una mayor ambición desde nivel nacional, sino necesitamos una mayor ambición y un mayor involucramiento de todos los actores, ¿no? Estas dos ya las habíamos visto. Ahora, hacia la COP27, el resultado de Glasgow, el Pacto de Glasgow, uno de los temas que retoma, ¿no? y vuelve a poner sobre la mesa es la importancia, este reconocimiento de actuar, la importancia de intensificar la acción por el clima. Y entonces por eso aquí vuelvo a poner el artículo 2 del Acuerdo de París, que habla de mejorar, de reforzar esta respuesta mundial, ¿no? Para a la amenaza del cambio climático, y para ello pues hay que tener los esfuerzos globales para lograr que la temperatura media se mantenga por debajo de los 2 grados y aumentar estos esfuerzos para que el límite sea a 1.5, ¿no? También en la presentación de Andrés veíamos estas proyecciones en donde ese 1.5 pareciera lejano, ¿no? También con el último
la última presentación del IPCC, pues se hablaba de que si queremos lograr limitar ese aumento de temperatura al 1.5, se necesitan acciones ambiciosas ya, ¿no? O sea, tenemos que aumentar la ambición y actuar ya, ¿no? Entonces, por eso también es importante, y me encantó cómo lo dijeron, ¿no? O sea, como ciudades, estados, tenemos que ir y tenemos que aumentar la ambición y tenemos que jalarnos a otras ciudades para ir y poner el ejemplo. Eso es justo lo que creo que es este llamado y lo que se necesita, ¿no? Aumentar la capacidad de adaptación y situar los flujos financieros a un nivel compatible con la trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y las bajas emisiones, ¿no? Este es un tema clave. Siguiendo con hacia la COP, si bien es cierto que la mitigación no se presenta como un tema prioritario, ¿no? Ya se mencionaba que siendo en Egipto, siendo en el continente africano, la adaptación, pérdidas y daños van a tener un papel sumamente importante, pero creo que también ahí la presidencia sí está hablando de avanzar en el cumplimiento de Glasgow, entonces creo que ahí nos toca a todos los actores presionar, ¿no? Y meter que no se pierda ese impulso desde Glasgow. Se mencionó también la importancia de presentar cómo se va a aumentar esta ambición, pues a través de las NDCs, ¿no? Que es la herramienta que se acordó en París para que los estados implementaran el acuerdo, y justamente México tiene la tarea, ¿no? De presentar una NDC revisada y justamente es algo que creo que tenemos que tener en la mira. Pero, bueno, recordar que para la presidencia, para esta COP, la adaptación va a ser un tema clave, ¿no? Se espera que se pueda avanzar en la definición de una meta global de adaptación, que ahí vemos que tiene estos componentes, ¿no? Que es reducción de vulnerabilidad, fortalecimiento de resiliencia, aumento de capacidad de adaptación. En temas de financiamiento, va a ser muy importante el tema de, ¿no? Se va a querer posicionar a África como una zona especial para recibir recursos. Y bueno, la discusión en temas de financiamiento va a ir muy, muy centrada a direccionar estos recursos hacia adaptación y pérdidas y daños, ¿no? Sabemos que históricamente la mayor parte del financiamiento se ha ido hacia mitigación, ¿no? Entonces ya hemos tenido varias COPs en las que se habla de que se tiene que equilibrar, ¿no? Balancear financiamiento hacia adaptación y mitigación. Y los 100 billones, ¿no? Los miles de millones de dólares que siguen pendientes, pues sigue siendo una meta. También se espera que se puedan lograr avanzar en estas agendas específicas de implementación, ¿no? En temas de transparencia climática está el balance global, el Global Stock Take. Se espera también avances en el artículo 6, ¿no? Que también ha sido un artículo con mucha discusión. Este artículo es el que habla de los mecanismos de mercado, también los mecanismos de no mercado, de cooperación entre países. Entonces, podemos esperar que va a haber mucha discusión en torno a estos temas. Ahora quería platicar un poco, ¿no? Tenemos estos temas técnicos que normalmente se dan, las discusiones se dan en espacios en los que las partes, ¿no? Los negociadores son los que están llevando a cabo estas negociaciones muy, muy técnicas. No sé si han tenido oportunidad de asistir ahorita que hablemos de las acreditaciones, bueno, con el badge rosa, ¿no? Con la acreditación rosa, que es la delegación oficial. Esa acreditación permite entrar a estos espacios de negociación técnica, ¿no? Y entonces ahí se puede ver que están tal cual negociando sobre el texto y si la coma y si tal palabra y si esta otra palabra, porque eso evidentemente cambia todo para un país u otro, ¿no? Entonces, las partes están viendo, había puesto, para no pasarme tanto, ahí se tienen esas negociaciones, ahí están las partes o quienes tengan este badge rosa, ¿no? También comentarles que es una práctica yo pensaría de prácticamente todos los países que su delegación oficial incorpora actores no estatales, ¿no? Entonces,
no solamente me refiero a gobiernos subnacionales, ¿no? Que ustedes más bien son parte, ¿no? Del gobierno, ¿no? Pero también hay procesos para acreditar, por ejemplo, a sociedad civil, van representantes de gobierno, que pueden ir con este badge rosa. Por supuesto, no pueden intervenir bueno, ahí depende de cada país, ¿no? Pero no puedes ponerte a negociar, pero puedes entrar y escuchar y tener este feeling de qué está sucediendo en las negociaciones, ¿no? Después los observadores, ¿no? Que ahí pues son ONGs, instituciones internacionales, fundaciones, sector privado. Vamos con una acreditación amarilla que te permite entrar. Ahorita voy a pasar a otra, a ver si no la muestro aquí, a la zona azul, ¿no? Esta zona azul es a la que solo puedes entrar si tienes una acreditación, ¿no? Ya sea esta acreditación rosa, amarilla o esta acreditación de prensa. Y aquí mismo, en la zona azul, dependiendo del color de tu acreditación, pues tienes acceso a ciertas partes o no. Aquí las negociaciones, ¿no? Ya habíamos platicado un poco eso. Y otra cosa muy importante que fue lo que mencionaron son estos side events, ¿no? Estos eventos paralelos que organizan partes y observadores, ¿no? Hace algunas COPs es necesario, porque si un país quiere organizar un side event, necesita ir de la mano con una organización observadora, ¿no? Eso es como importante para ir facilitando también este diálogo entre distintos actores. Normalmente se hacen en el mismo recinto de las negociaciones. Pero también es importante mencionar la existencia de esta zona verde, ¿no? Para esta zona verde, también con el inicio de acción climática global y el proceso de Marrakech, que llama al diálogo y a la colaboración entre gobiernos, entre sector privado, entre inversionistas y otros actores, pues hay la necesidad también de dar estos espacios para presentar eventos, para dar talleres, y eso esto sucede en la zona verde, ¿no? En la zona verde no necesitas estar acreditado, pero sí necesitas registrarte para poder acceder a los eventos, ¿no? Entonces, los side events es uno creo que de los puntos claves y de las grandes oportunidades que se ven en las COPs, porque ahí son eventos en los que se muestran justamente como decía, ¿no? Puedes conocer qué están haciendo gobiernos locales en otras partes del mundo, puedes conocer qué es las prioridades de la banca internacional de desarrollo, por ejemplo. Hay eventos de fundaciones, hay eventos de todo mundo, ¿no? De sociedad civil, por supuesto. Hay eventos conjuntos, ¿no? En donde puedes tener un evento, tienes gobiernos locales, tienes sociedad civil, tienes banca de desarrollo. Entonces es muy interesante conocer las distintas perspectivas, pero además que se conocen estos actores, ¿no? Además de estos side events, ¿no? Que suelen ser en la sede, y hablando, ¿no? De los tiempos, por ejemplo, los side events ya ahorita todavía no se publican, pero ya quien quiere hacer un side event ya mandó su solicitud, y entonces ahorita está en proceso de aplicación, por eso todavía no podemos conocer qué side events ya se publicaron, se aprobaron y qué fecha tienen y los temas. Pero ese proceso ya cerró, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algo que puede ser interesante, es una vez que sale la lista de side events, ustedes pueden ver, ¿no? Qué temas, quiénes van a estar, y se pueden acercar, ¿no? Previamente, como dijeron, ya saben quién va a estar ahí, a lo mejor hasta para buscar un espacio para participar, o incluso para poder agendar alguna reunión de pasillo, ¿no? Después de ese side event pueden quedar con alguien que va a dar una ponencia, y es alguien de alguna agencia internacional, es de banca de desarrollo y de una fundación. Pueden previamente, ¿no? Como ya mencionaban, agendar, oye, después de este side event nos podemos quedar unos 10 minutos para que te platique esta iniciativa que traemos, ¿no? Entonces, ahí ponía hasta abajo, ¿no? Esas reuniones de pasillo informales, que yo creo que ahí es donde sucede muchísimo, ¿no? En estas reuniones de pasillo, en estas cenas de trabajo, comidas. También hay eventos no son eventos paralelos, bueno, hay eventos organizados fuera de la sede, ¿no?
Por ejemplo, el día de transporte suele ser organizado en un hotel, ¿no? O en una sede externa, y es todo el día, son eventos relacionados con el transporte, ¿no? Aquí veíamos, ¿no? La zona azul, que suelen ser complejos. Bueno, esta vez es en el Centro Internacional de Convenciones, suelen ser complejos muy, muy grandes. Entonces, aquí retomo la importancia de tener una agenda bien clara, ¿no? O sea, puede que tú tengas una agenda bien clara y ahí al llegar algo cambie y está bien, ¿no? Pero tener una agenda bien clara y saber de antemano en dónde se van a localizar los eventos y las reuniones a las que quieres asistir es bien importante, porque si no, te puedes echar muchísimo tiempo caminando de un lado al otro, te puedes perder entre lo que hay, ¿no? Son espacios muy, muy grandes. Aquí, ahora que estaba revisando, pues están los side events, están localizados en un lugar, están todos juntos, ¿no? Y están las plenarias por allá, pero esas son cosas que ustedes pueden ir viendo con tiempo. Normalmente ya muy cercano a que va a empezar la COP, los side events tienen su salón asignado, ¿no? Entonces hay como mucha información previa para llegar lo más preparados posibles. Enfrente del este centro internacional va a estar la zona verde, ¿no? Y ponen como cruzando la calle, va a estar la zona verde, en donde, como bien mencionaban, bueno, les decía, hay que registrarse previamente para poder acceder a los eventos, pero muchos de ellos también suceden en línea, ¿no? Y hay cosas también muy interesantes que creo que vale la pena en este plan previo que hacen, que a lo mejor quien está presencial, pues vale la pena que estén en la zona azul, ¿no? Reuniéndose con actores claves, y a lo mejor también con un equipo desde casa puedan estar dando seguimiento a estas reuniones, a estos eventos que se dan en la zona verde, ¿no? Por ejemplo, en la COP pasada hubo una serie de eventos muy interesantes del sector privado que se dieron justo en la zona verde, ¿no? Entonces creo que también ahí hay una oportunidad de hacer vínculos y alianzas hacia adelante. Todavía no hay se ve más o menos, todavía no está oficialmente el calendario y el programa, pero ya sacaron que es un programa que todavía, ¿no? Dice sujeto a modificaciones, pero aquí se pueden dar una idea más o menos de cómo van a estar organizados los side events, ¿no? O incluso cómo las personas que están en estos temas, a lo mejor qué días los pueden encontrar. Entonces aquí podemos ver que los 2 primeros días, al igual que la COP pasada, va a ser la cumbre de líderes climáticos, el 7 y el 8. Después el 9 tenemos un día para financiamiento, el 10 el día de ciencia, juventud y generaciones futuras, y también resiliencia. De resiliencia seguramente será en la zona verde. El 11 tenemos el día dedicado a descarbonización, el 12 adaptación, agricultura y sistemas, food systems, no fue cómo traducirlo. El 14, ¿no? El domingo no hay nada. El 14, agua, género. 15, energía. 16, biodiversidad, océanos. 17, soluciones y human settlements, asentamientos humanos, ¿no? Entonces seguramente los side events temáticos van a quedar más o menos acomodados así, ¿no? Entonces puede dar una idea también para estas agendas, y como bien mencionaban, no pueden ir las 2 semanas, pues pueden ir revisando esta información que va saliendo para que ustedes decidan en dónde hay una mayor oportunidad de sinergias y de llevar una agenda que sea útil para sus estados, sus ciudades. Ahora, para ir cerrando, gobiernos locales, ¿por qué participar? Bueno, me encantó, ¿no? Lo que mencionaron. Yo justo había pensado, es la oportunidad clave para conocer a distintos actores, para poder acceder a mecanismos de cooperación internacional, para poder conocer y dialogar con distintos actores, conocer iniciativas, redes, plataformas de gobiernos locales. Me gustó mucho, y creo que es algo que yo resaltaría aquí, cómo la COP no se vuelve este evento al fin de año en el que uno busca ir a reunirse con actores, sino la COP creo que sería muy bueno que sea uno de los eventos, pero que ya está dentro de la agenda
climática de los gobiernos, ¿no? En donde ya sabes que vas a ir ahí y esperas unos resultados específicos, ¿no? También es importante que se sepa que todas estas negociaciones técnicas se van negociando durante todo el año, ¿no? O sea, no se llega a las 2 semanas de la COP a platicar de esos temas, ¿no? O sea, normalmente son negociaciones que llevan ocurriendo todo el año. Entonces, no, como bien decía, no es que uno diga, bueno, quiero ir y entrar, ¿no? O sea, todos estos son diálogos que van ocurriendo durante todo el año y la COP es justamente este lugar físico en donde se reúnen todos estos actores para ir concretando estos temas, ¿no? ¿Por qué gobiernos locales? Porque son claves para aumentar la ambición climática. Aumentar la ambición, ya se hablaba, ¿no? De su papel como emisores, pero también su papel, ¿no? Como agentes de cambio. Creo que es bien importante, ¿no? Como desde lo local podemos ir moviendo para que sucedan cosas. También ya hemos platicado que justo ese lugar en donde todos aquellos actores que están en cambio climático, aquellos que van a financiar acciones, aquellos que van a llevar a cabo acciones, todos los que están en el tema van a estar ahí, ¿no? Entonces, pues sí es una oportunidad muy, muy importante, ¿no? Se dan todos estos eventos en donde se pueden presentar, ¿no? Visibilizar lo que se está haciendo, se puede conocer qué están haciendo otros, se pueden crear alianzas muy interesantes. Y justo en julio hubo un taller organizado desde la presidencia de la COP, ¿no? Bueno, este año es el año de, en ONU Habitat, el tema de la acción climática desde las ciudades es una de las prioridades, ¿no? Entonces se llevó a cabo este taller en el que estaba, ¿no? Desde ONU Habitat, estaba organizaciones internacionales y la presidencia de la COP, en la que retoma, ¿no? Este tema de la importancia de las ciudades. Entonces va a ser un tema clave, ¿no? Se reconoce que hay una gran oportunidad para avanzar en la agenda local y en la COP se va a lanzar una alianza para ciudades sustentables, ¿no? Centradas en temáticas de eficiencia energética, edificios resilientes, desechos, movilidad urbana y gestión urbana del agua. Se van a establecer lineamientos de sector privado y otros actores claves, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto ya sabemos que va a suceder en la COP, ¿no? Que se va a presentar esta iniciativa y pues qué gran oportunidad poder estar ahí y que ahí entre pasillos ustedes, ¿no? Puedan decir, o a lo mejor algunos ya están y los que no están puedan decir, híjole, es que nosotros justo estamos haciendo esto o queremos hacer esto, ¿cómo le hacemos? ¿Con quién platicamos? Entonces son lugares muy, muy importantes, ¿no? Y así como bueno, ya se han mencionado, ¿no? Otras de estas iniciativas en donde hay gobiernos locales involucrados y que son súper importantes y que de estas iniciativas y de estos esfuerzos, pues surgen muchas oportunidades para poder obtener financiamiento, ¿no? Para poder implementar justo esta ambición, estos planes que se van creando a través de todos estos espacios, pues aquí también se pueden encontrar las oportunidades para poder financiarlos, ¿no? ¿Podemos ir cerrando, Mariana? Sí, y ya, gracias. justamente Super. aquí dejaba, ¿no? Está el sitio oficial de la presidencia, en donde hay mucha información sobre logística. La página de abajo, en la página de abajo van a encontrar los programas. Hay ya cuando empieza la COP, hay programas diarios, ¿no? En el que está todo lo que sucede, lo que va a suceder ese día, los eventos paralelos, las negociaciones. Entonces son páginas que vale la pena estar revisando periódicamente. Listo. Mil gracias, Mariana. Qué interesante presentación. Creo que viendo los comentarios de la audiencia en el chat, les gustó mucho esta forma en la que nos presentabas estas generalidades. Y pues bueno, nada, muchísimas gracias. Estamos 7 minutos por encima del tiempo. Lamento este retraso. Por ahí tenemos algunas preguntas que quisiéramos responder. No quisiera obviar una que me parece como muy relevante y que creo que perfectamente puede cerrar la pinza o el círculo del que habíamos platicado sobre la participación del sector privado en las COPs. Si alguien se sintiera cómodo, cómoda, platicando, respondiendo, perdón, justamente el papel
que tiene el sector privado en las conferencias de las partes. Sería interesante para ir cerrando justamente esta ronda de presentaciones. Otras tantas ya las fueron contestando en el chat. Muchísimas gracias. Pero preguntaría Silvia, Carolina, Andrés, Mariana, por supuesto, si tuviesen alguna reacción a esta pregunta sobre la participación del sector privado. Yo igual solo mencionaría que el sector privado también es un actor que ha ido incrementando este sector privado que se une, ¿no?, a las metas. Por ejemplo, en Race to Zero podemos ver esta serie de empresas y actores del sector privado que están uniéndose a estas iniciativas para tener sus metas de reducción de emisiones, también para, ¿no?, estas alianzas. Ayer que estaba revisando qué había, me encontré una iniciativa súper interesante de apoyo a pymes, ¿no?, por ejemplo, y todo eso viene desde el sector privado. Entonces, también son actores que van, por supuesto, para buscar estas alianzas, pero también están presentando eventos, están presentando estas iniciativas, están teniendo estos espacios de diálogos. Les comentaba, era el World Business Forum el que tuvo el año pasado esta serie de eventos dentro de la zona verde, y eran eventos específicamente del sector privado, ¿no?, muy, muy interesantes, en los que tocaban todos estos temas, de negociación, pero pues ahora sí que desde la perspectiva del sector privado, ¿no? Entonces son aquellos actores que están del sector privado que están buscando impulsar la agenda, van a estar ahí, ¿no? Entonces, sí es lo que yo mencionaría en este momento. Buenísimo, Mariana. No veo otra mano levantada. Listo. Pues creo que... Saúl, perdón, quería levantar la mano, pero creo que no se notó, pero nada más quería complementar un poco con lo que comenta Mariana. Yo creo que definitivamente el sector privado también puede realizar compromisos ambiciosos, ¿no? Creo que en las COPs anteriores también se hablaba de que si pensamos sobre todo en empresas multinacionales o grandes empresas, muchas veces su huella de carbono es comparable, ¿no?, con la de ciudades enteras, incluso naciones pequeñas. Entonces, no hay que perder de vista también eso, ¿no?, el rol que juega el sector privado también en la descarbonización, en la conversión de sus actividades, ¿no?, para que éstas sean más bajas en su intensidad de carbono. Y también porque tienen una gran responsabilidad en las comunidades que se crean, ¿no?, y los recursos que se pueden habilitar a nivel local. Entonces, ciertamente las pymes pues igual y justo van a tener capacidades y responsabilidades diferentes, pero es un espacio del que también se pueden beneficiar mucho para mejorar sus prácticas. Y creo que mucha la lógica de las entidades subnacionales también aplica a las empresas, ¿no?, de las alianzas que pueden generar y de cómo pueden también asumir compromisos ambiciosos en materia de cambio climático. Excelente, Silvia, buenísimo. Bueno, pues como les platicaba hace ratito, por cuestiones de tiempo vamos a tener que dirigirnos directa a la sección final de la presentación. Quiero agradecerles enormemente a Carolina, Silvia, Mariana y por supuesto a Andrés por sus interesantes aportaciones y el apoyo durante este seminario. Creemos que toda la información que nos hicieron favor de compartir fue de mucha utilidad e interés para la audiencia, y claro está, se refleja en los comentarios y en las preguntas que tenemos por acá en el chat. Antes de despedirnos, queremos hacerles algunos anuncios. El primero es que el 24 de agosto a las 10 de la mañana llevaremos a cabo un seminario sobre el tema de adaptación. Van a poder identificar el enlace de registro en la sección del chat que tienen habilitado en este momento. Al finalizar esta sesión encontrarán una encuesta de 4 preguntas donde les agradeceremos enormemente a quienes tengan la oportunidad de dejar su opinión sobre este seminario. Y pues nada, nuevamente agradecerles a los panelistas, a las panelistas por sus excelentes presentaciones, a ICMWRI por el apoyo en la organización de este seminario, pero sobre todo a las personas que nos siguieron esta mañana por su participación. Les recordamos que pueden consultar los seminarios anteriores en la página web de la comunidad. Y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En esta diapositiva pueden ver un QR en donde pueden escanearlo y conocer todas las actividades que estamos haciendo en el marco de la comunidad.
Nuevamente les agradecemos enormemente a todos, a todas los participantes y esperamos verles en los próximos seminarios y eventos de esta comunidad climática mexicana que es de ustedes y para ustedes. Que tengan un excelente día. Mil gracias.